Bienvenidas todas y todos al que espero sea el primero de una serie de videos sobre programación y desarrollo web. El día de hoy vamos a hablar sobre JavaScript, más concretamente sobre los tipos de datos que existen en JavaScript. Estos los podemos organizar en dos grandes grupos. Existen los tipos de datos primitivos y los objetos. En JavaScript cualquier tipo de dato que no sea un objeto es un tipo de dato primitivo. Existen 6 de ellos y el primero que vamos a ver ahora es undefined, y esto es para cualquier tipo de variable a la cual no le hemos asignado ningún valor. Usualmente nos pasa cuando estamos trabajando con APIs y no hacemos ningún tipo de chequeo para saber si hemos recibido la data o no antes de querer mostrarla en la pantalla, y ahí usualmente vamos a recibir como un error que nuestra variable está undefined, es del tipo undefined. Entonces, si la imprimimos acá, el valor, el supuesto valor y su tipo de dato, vamos a ver que en el valor no va a haber nada y en el tipo de dato nos va a decir que es undefined. En el segundo tipo de dato primitivo que vamos a ver hoy son los tipos de datos booleanos. Este es un tipo de dato que puede tener dos posibles valores, true o false, verdadero o falso. Estos usualmente los vamos a utilizar para hacer comparaciones o para condicionar lógicamente nuestro código de alguna manera. Vamos a declarar dos de ellas, una de valor true y otra false. Y si imprimimos el tipo de dato de ambas, podremos ver que es exactamente el mismo tipo de dato, solamente que con distintos valores, con cualquiera de estos dos posibles valores. Y como pueden ver, ambos son del tipo de dato booleano. El tercer tipo de dato que vamos a ver hoy son los números en JavaScript, los number. Para JavaScript no existe ningún tipo de diferencia, como sí puede ocurrir en otros lenguajes, sobre los tipos de números enteros y los decimales. Para JavaScript todos son numbers básicamente, ya sea un número entero o un número decimal. Si imprimimos los tipos de datos de estas dos variables, vamos a poder ver que son el mismo tipo de dato numérico. Entonces, como pueden ver, ambos son del tipo de dato number. En lo que sí hace una diferencia JavaScript es para cuando los números son muy grandes. Esto es usualmente cuando queremos hacer algún tipo de trabajo científico en el cual necesitamos que la precisión sea muy alta con respecto a los números. Entonces, lo que pasa con number es que llega hasta cierto valor solamente. Entonces, le voy a mostrar aquí. Vamos a imprimir este valor. Aquí puedo poner cualquier tipo de declaración que evalúe un número. Por ejemplo, esto por esto. Y me va a mostrar el resultado. Pero cuando es un número demasiado grande, ahora voy a poner 555 elevado a 555. Aquí nos va a decir JavaScript que este número es tan grande que tiende hacia el infinito. Es decir, es demasiado grande. Para solucionar esto, existe el tipo de dato big int, que es el cuarto tipo de dato que vamos a ver ahora, que son los números cuando son muy grandes o demasiado precisos. Y para diferenciar un número cualquiera de un big int en JavaScript, lo que tenemos que hacer es declarar este número y simplemente ponerle una n al final. Como esto, a ver. Algo así. Entonces, sí nos va a imprimir el valor y además vamos a imprimir acá el tipo de dato. Entonces, si lo ejecutamos, podemos ver que es un número muy grande, muy preciso, y además nos dice que el tipo de dato es de big int.
El quinto tipo de dato que vamos a ver el día de hoy son las strings. Así como JavaScript no hace ninguna diferencia entre los números enteros y los decimales, como en otros lenguajes, tampoco hace ninguna diferencia entre los caracteres y las strings. Para JavaScript cualquier conjunto de caracteres es un string, entonces eso siempre y cuando esté entre comillas. Entonces vamos a declarar una string. Y vamos a imprimir su tipo también. Y aquí podemos ver, nos imprime el valor y el tipo de dato es un string. Y como les dije antes, no hace ninguna diferencia entre si es una colección de caracteres o solo un carácter. Para JavaScript son todos del tipo string. El sexto tipo de dato primitivo que vamos a ver hoy es el tipo symbol. Este es un tipo de dato que existe en JavaScript en el cual su valor va a ser siempre único e inmutable. Es decir, JavaScript por dentro evalúa esta variable, le da un valor de memoria único y aunque declaremos otro tipo de variable symbol con exactamente el mismo valor, para JavaScript no van a ser iguales. Entonces vamos a comprobar eso. Vamos a declarar una variable del tipo symbol. Eso se hace de esta manera. Aquí podemos poner lo que queramos, un número o una string. Vamos a dejar una string. Y vamos a declarar otro tipo de variable symbol y ponerle exactamente el mismo valor. Después vamos a comparar si es que JavaScript interpreta que son el mismo o no. Entonces aquí le vamos a dar symbol. Y si se fijan, para la persona que está programando, no hay ninguna diferencia aquí a nivel de usuario, pero por dentro JavaScript los evalúa de distinta manera. Entonces vamos a imprimir acá el resultado de la comparación. Si decimos que symbol es exactamente igual al otro, y si bien podemos ver que tienen el mismo valor, para JavaScript son cosas completamente distintas. Entonces me dice que esta comparación es falsa. No son exactamente iguales, porque por dentro los evalúa de otra manera. Esos son los 6 tipos de datos primitivos que existen en JavaScript. Ahora vamos a ver los objetos. Entonces, vamos a partir viendo el tipo de objeto null. Esto es para cuando una variable sí tiene valor, pero es un valor nulo, a diferencia de undefined, para la cual no se le ha asignado ningún valor. Entonces vamos a imprimir tanto el valor como el tipo. Y como podrán ver, imprime el valor null y nos dice que es del tipo objeto. Es decir, puede acceder a cualquier atributo o funcionalidad de los objetos en JavaScript. Lo mismo pasa en JavaScript con las funciones. Podemos declarar funciones de distintas maneras. Existe la manera común, la más antigua ya, o la manera un poco más nueva, utilizando ES6. Ambas son del tipo function, o por lo menos eso es lo que nos va a decir aquí la terminal, pero la verdad es que por dentro para JavaScript todas las funciones son objetos de primera clase, es decir, pueden acceder a cualquier tipo de función o atributo de los objetos. Entonces vamos a imprimir aquí la función y el tipo de dato. Ahí tenemos el de la primera función. Vamos a hacer lo mismo para la segunda función que tenemos declarada ahí. Entonces, como ven, ambas nos dice que son funciones, o eso es lo que nos va a mostrar, pero por dentro JavaScript las evalúa como objetos. Nótese que aquí no estoy llamando a ninguna de estas funciones. Si yo llamara aquí a la función,
esta nos va a devolver el número 1 y por ende aquí el valor va a ser 1 y aquí el tipo de datos sería numérico. No es eso lo que estamos haciendo, simplemente aquí estamos imprimiendo la función y el tipo de dato de la función sin llamarla, solo la declaración. Y también, aparte de las funciones, existen ya los objetos. Entonces, los objetos los podemos declarar de distintas maneras. Podemos crear un objeto utilizando la notación con newObject. Si lo declaramos así y lo imprimimos, vamos a ver un objeto vacío, es decir, no le hemos asignado ningún atributo ni ninguna función a este objeto. Eso fue sin querer. Vamos a poder ver el objeto vacío y el tipo objeto. A este objeto vacío le podemos añadir atributos o funciones de distintas maneras. Podemos usar, por ejemplo, la dot notation o notación de punto. Llamamos al objeto, ponemos un punto y creamos nuestro nuevo atributo, por ejemplo, un atributo que sea un string. Podemos crear, por ejemplo, uno que sea un número. E incluso podemos darle un atributo que sea otro objeto o un array incluso. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más complejo. Entonces le vamos a decir que hay un objeto aquí adentro. Ese objeto incluso puede ser más complejo aún. Ese objeto le vamos a dar un atributo que sea un array. En este array vamos a declarar un par de cosas, un número y otro objeto. A ver si estamos aburridos. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo. Si lo imprimimos ahora, seguimos imprimiendo el tipo. Entonces podemos ver que ahora sí tiene ciertos valores. Tiene un atributo que es un string, que tiene valor attribute. Tiene otro atributo que se llama number attribute y como valor tiene un 5. Tiene otro atributo que es otro objeto y que ese objeto adentro tiene un atributo que se llama array y ese array aquí tiene varios valores. Como pueden ver aquí no me imprime el valor de lo que hemos puesto acá. Para eso tenemos que entrar más profundamente en este objeto. Entonces vamos a ver si lo logramos. Entonces vamos a imprimir el objeto. De esto queremos imprimir su variable o su atributo object attribute. Este a su vez va a tener otro atributo que se llame array attribute. Este, como es un arreglo, tiene posiciones, ¿cierto? En la primera posición, en la posición 0, tenemos un 45. En la segunda posición tenemos un objeto llamado inner attribute. Vamos a ver entonces ahora si logramos acceder a él. Como pueden ver, podemos entrar a él usando este dot notation, este punto. Y bueno, representando cada uno de estos atributos como debe ser. Este, por ejemplo, era un array. Entonces llamamos a la segunda posición de ese arreglo donde encontramos este nuevo objeto con el atributo inner attribute. Otra forma de declarar objetos es personalmente la que más me gusta. Es simplemente declarándolo de esta manera. An object. Y aquí podemos declarar un objeto vacío primero. Entonces, si lo imprimimos acá vamos a tener ese objeto vacío.
y también el tipo de dato objeto. Otra cosa que olvidé mencionar es que para JavaScript los arreglos también son objetos. A pesar de que para la persona que está programando tiene una distinta interpretación o se ve distinto, para JavaScript por dentro también lo evalúa como un objeto que tiene ciertos atributos y funciones con los cuales cuentan todos los objetos en JavaScript. Y a este objeto le podemos también pasar atributos de esta manera. Por ejemplo, un booleano. Otro objeto, ya que estábamos en eso. Simplemente lo podemos declarar de esta manera. Este nuevo objeto puede tener otros atributos, etcétera. E incluso, como he comentado antes, los atributos pueden tener, o sea, los objetos pueden tener atributos que sean simplemente variables, con tipos de datos primitivos o no primitivos, y también incluso pueden tener funciones. Entonces vamos a declarar una función que simplemente ahí imprime el valor que le estemos pasando. Y lo que vamos a hacer ahora es imprimir este objeto y vamos a querer... Bueno, vamos a imprimir primero el objeto. Entonces aquí podemos ver este objeto tiene un atributo booleano, un atributo que es un objeto que tiene adentro sus propios atributos y también una función y es del tipo objeto. Si queremos acceder o llamar a esta función, entonces tenemos que usar dot notation nuevamente. Vamos a llamar a an object, vamos a llamar a su atributo que se llama function attribute, y ahora sí es una función que queremos ejecutar, la vamos a llamar y le vamos a pasar por aquí un valor, 1, 2, 3, y como podemos ver ahí imprime 1, 2, 3. Entonces, a grandes rasgos, esos son los objetos, son el otro tipo de dato que existen en JavaScript, además de los tipos de datos primitivos. Y aquí estos pueden ser tan sofisticados como queramos. Podemos declararlos de cualquier manera, un objeto adentro de un objeto, un array de objetos, un objeto cuyo atributo es un array de objetos que adentro tienen otro array, etc. Ya se entiende un poco cuál es la idea. Este tipo de objeto puede tener cualquier dato adentro, variables, funciones, atributos, de cualquier manera como queramos programarlo. Puede ser tan sofisticado como queramos. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Eso ha sido suficiente contenido con respecto a los tipos de datos en JavaScript. Nos estaremos viendo prontamente para un nuevo video. Muchos saludos a todas y todos, que tengan un buen día, tarde o noche donde se encuentren.